Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a presentar el módulo de planificación curricular, pero esta vez desde una mirada desde el perfil de jefe UTP. La idea es poder mostrarles las principales funciones que tiene este perfil y cuáles son las principales tareas que realiza este profesional en este módulo. Bueno, primero comentarles que el perfil de jefe UTP tiene acceso a todas las secciones del módulo. Entonces vamos a revisar algunas de estas secciones y vamos a realizar algunos ejemplos de las funciones que realiza el jefe de UTP. Lo primero es indicarles que el jefe de UTP tiene acceso al centro de planificaciones y él podrá visualizar todas las planificaciones que realizan los profesores. Lo primero también comentarles que en base a cómo se trabaja en las planificaciones y al proceso que está relacionado con ello, él se va a encontrar con un centro de planificaciones donde van a ver las distintas planificaciones y se van a encontrar en sus distintos estados. Como pueden fijarse acá, en la tabla donde están todas las planificaciones, hay diferentes que están en distintos estados. Esto quiere decir que como jefe UTP yo puedo ver todas las planificaciones en sus distintos estados en las que se encuentren. ¿Qué significa que una planificación esté en borrador por aprobar o esté vigente? Bueno, simplemente es definir en qué etapa del proceso de creación de planificación se encuentra. Por ejemplo, las planificaciones que estén en estado borrador quiere decir que están en la etapa en donde los profesores están creando la planificación. Las planificaciones que estén en una etapa por aprobar indica que son las planificaciones que los profesores ya liberaron para que sean aprobadas por los encargados técnicos. En este caso, ya es una tarea que está propiamente ligada a las funciones del jefe UTP. Y en el caso de una planificación vigente, es una planificación que ya cerró el ciclo de validación y que el jefe UTP ha dado por aprobada. Entonces vamos a ver algunas. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a una que está en estado borrador como jefe UTP, esta en estado borrador básicamente me permite visualizar la planificación, ver el avance que está llevando y cómo el profesor está abordando la planificación de esta clase. Si yo doy una vista previa al diseño de matriz, que también es una función que la vamos a ver más adelante, voy a tener una previsualización de la planificación que está realizando mi profesor. Si yo regreso acá, voy a ver una planificación que está en estado por aprobar. En este caso, si yo ingreso a ver como jefe UTP, si se pueden dar cuenta, yo tengo dos botones que se me habilitan en este momento y como función o como tarea es tener que yo aprobarla o rechazar. Eso básicamente es cuando el profesor envía la planificación para que el jefe UTP la pueda revisar y validar que efectivamente está abordando o está considerando lo que previamente consideraron para hacer las planificaciones. Una forma de poder visualizar lo que el profesor ha realizado es haciendo clic en el botón de ver en la sección de acciones y revisar. Si se fijan acá, está marcado cuántos son los elementos que están asociados por cada uno de los componentes curriculares y simplemente yo como jefe UTP podría abrir y ver exactamente qué es lo que está el profesor indicando que va a abarcar en esta clase. En este caso me está indicando que está tomando en consideración el objetivo, el OA1 y también las habilidades, las actitudes y los objetivos de aprendizaje transversales. También en la pestaña de información es probable que tenga información asociada. En este caso la planificación no tiene información asociada, eso quiere decir que el profesor no está considerando nada en esos elementos. ¿Ya? Otra forma de poder ver la planificación de una manera más general es hacer clic en el botón de impresión, abrir la matriz y visualizar en ella los elementos que está considerando el profesor. Si se fijan, el del diseño de matriz que el de establecimiento ha seleccionado o ha diseñado, el profesor está considerando solo algunos elementos de la planificación. Eso como a mí como jefe de UTP me puede dar una pista que la planificación no está completa y por lo tanto voy a volver a la segunda etapa y voy a rechazar la planificación. Previamente, sí, puedo revisar, hacer clic en comentarios e indicar al profesor reparos con respecto a la planificación que me envió a validar. Por ejemplo, le voy a indicar que la planificación faltan elementos considerados en el
diseño. Por favor, replanificar. Voy a dejar el comentario, cosa que el profesor cuando vuelva a ingresar al centro de planificaciones visualice que la planificación que fue enviada fue rechazada por el GPUTP y con estos comentarios relacionados a los cambios que tendrá que efectuar. Voy a cerrar aquí y voy a hacer clic en rechazar la planificación. Confirmo y de esa forma, cuando yo regreso al centro de planificaciones como jefe UTP, voy a ver el estado de la planificación en borrado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Regresamos al centro de planificaciones y como jefe UTP voy a revisar otra planificación que un profesor jefe, o sea, que un profesor de asignatura me envió a validar. Voy a ingresar aquí esta que está en estado por aprobar. Hacer clic acá. Y otra forma de poder revisar de una manera más masiva todas las planificaciones es seleccionándolas con el botón de imprimir y luego haciendo clic en la previsualización del diseño, ¿ya? Donde yo voy a elegir esta opción para ver una matriz más completa y más general de todas las planificaciones que el profesor me ha enviado a validar. Entonces yo aquí puedo ver el número de la clase, el orden que está llevando según el profesor, como está indicando, los componentes curriculares de la clase y voy viendo el contenido de cada una de ellas. A simple vista, este profesor ha considerado todos los componentes curriculares que estaban considerados en el diseño. Entonces, como jefe UTP, voy revisando las clases y voy viendo, en este caso, ya elementos que sean más técnicos y validando efectivamente que el profesor está cumpliendo con lo solicitado, ya sea con la planificación o también, ¿por qué no?, con la cobertura de curricular hasta la fecha que él ha planificado. Entonces, ya haciendo una validación, voy a cerrar acá. Y en este caso, considerando como jefe UTP la condición de que el profesor de asignatura ha realizado bien la planificación, voy a aprobar la planificación. Incluso podría enviar un mensaje, también dejar el comentario y decir, marcar como aprobada hasta la clase 5, ¿ya? Porque entendiendo que no ha realizado toda la clase, sino que hizo un envío parcial. Si se fijan aquí por las fechas, están viendo casi un mes de clases. Yo digo que está aprobada hasta la clase 5 para después tener un respaldo y que el profesor pueda seguir planificando otras clases en la medida que va avanzando el tiempo y así tener una referencia hasta qué clase había sido validada la primera vez. Entonces yo como jefe UTP dejo el registro y eso me va a servir después para guiarme. Entonces la voy a aprobar y al aprobarla queda en un estado que es el vigente. Y en este caso ya el profesor, ninguno de los, ni jefe UTP ni el profesor de asignatura puede editar a no ser que el profesor jefe vuelva a replanificar la planificación. Esto quiere decir que la planificación vuelve al estado borrador y de esa forma el profesor puede ir incorporando nuevas clases. Otra de las funciones que está dentro de la misma tabla del centro de planificaciones, ya que esta tabla va a concentrar todas las planificaciones de los docentes de sus distintos niveles en los distintos cursos de sus diferentes asignaturas, es que esta tabla contiene filtros de búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, si como jefe UTP quisiera buscar todas las planificaciones que están por aprobar, me posiciono en el campo estado, busco por la palabra por, que es como comienza por aprobar, y automáticamente el sistema me va a filtrar todas las planificaciones que estén en ese estado, ¿ya? En este caso, en este ejemplo, teníamos 4 planificaciones y me encontró y me encontró una de las planificaciones en ese estado. Puedo borrar y buscar todas las planificaciones que estén en estado vigente, ¿ya? Esas son algunas de las funciones que tiene. Por ejemplo, si yo fuese un jefe UTP que me encarga de revisar solamente la enseñanza básica, podría posicionarme en el tipo de enseñanza y buscar por enseñanza básica.
En ese caso, me va a filtrar todas las planificaciones que sean de la enseñanza básica. Y así la tabla contiene diferentes tipos de búsqueda, lo que me va a permitir una mejor selección de lo que como jefe UTP necesito revisar. También tiene un filtro de profesor de asignatura, lo que también me permitiría poder analizar las planificaciones realizadas por profesor. Bueno, otra de las funcionalidades que tiene como, jefe UTP y que tiene que ver con los elementos que se van a considerar en la planificación es la sección de campos de configurador de campos de información. Esta sección es bastante simple, ¿ya? Y permite al jefe UTP y al equipo directivo agregar nuevos campos de información que sean requeridos en la planificación. ¿A qué nosotros denominamos campos de información? Voy a regresar un poquito al centro de planificación, ¿ya? Voy a ingresar a una planificación. Y los campos de información son los elementos que se añaden a la planificación, ¿ya? Por ejemplo, esta planificación tiene estos elementos considerados como componentes del diseño, ¿ya? Pero si como establecimiento quisiéramos agregar nuevos campos que no estén considerados de forma predeterminada por NAPSIS, simplemente yo tengo que ir acá, agregar campos y agregar un campo con un nuevo nombre. Por ejemplo, quiero colocar o dentro de mis planificaciones considero fundamental el campo de materiales. Lo agrego y una vez agregado voy a regresar acá, voy a refrescar, voy a ingresar nuevamente para que el cambio eh, lo considere y aquí queda el nuevo componente recién creado, y a lo cual los profesores van a tener que completar ya que es un campo que previamente se configuró, se creó con la finalidad de ser considerado en el diseño de matriz. ¿Ya? Y hablando del diseño de matriz, vamos a ir a la sección para explicar en qué consiste el diseño de matriz. Normalmente esta sección es la que nosotros recomendamos que sea creada antes de comenzar a crear las planificaciones. Porque básicamente, como dentro de las funcionalidades que tiene el sistema, es que permite poder que cada establecimiento pueda crear su propio diseño de matriz. Y aquí llamamos diseño de matriz a este elemento que está acá. Me cambié a la planificación y son cómo yo voy a diseñar mis componentes curriculares o los que yo voy a considerar dentro de la planificación. Entonces simplemente yo agrego y nosotros recomendamos que lo primero que se realice es analizar exactamente cuáles son los elementos que se van a considerar dentro de los componentes curriculares para que de esa forma todos los estamentos se alineen y se completen los elementos que se consideran en este diseño. Cuando eso se haya decidido, simplemente tengo que agregar un nuevo diseño, seleccionar al tipo de planificación que va a ir, ya que ya sea se pueden hacer un diseño especial para las planificaciones anuales, un diseño especial para las planificaciones por unidad o también un diseño especial para las planificaciones clase a clase. Para el ejemplo vamos a utilizar una de clase a clase y también se selecciona el tipo de formación. Para el ejemplo también vamos a dejar plan común. Y por último, ya que el sistema está manejando diferentes estructuras que está relacionado con los programas de estudio, que tiene vigente actualmente el Ministerio de Educación. Recuerden que de primero en el 2016, de primero a octavo básico, se habla de la estructura eje OA indicador. Sin embargo, en la enseñanza media todavía existe el componente SMO, FB y aprendizaje esperado. Entonces, en este caso, vamos a crear un diseño para ese tipo de estructura. Vamos a crear un nuevo diseño y en esta pantalla comenzamos a diseñar. Lo primero que hay que indicar es el nombre de la plantilla, colocar un nombre, por ejemplo, planificaciones, y vamos a ir agregando elementos al diseño. Entonces podemos agregar en el encabezado el logo del colegio, luego vamos a dar el contexto a la planificación, que son elementos de la planificación misma, la duración de cada una de estas, y el número de orden de la planificación como elemento adicional. Si yo no deseo utilizar alguno de estos, simplemente lo dejo al lado izquierdo como lo he hecho yo en este caso con el tipo de formación. Y además vamos a agregar entonces ahora los componentes de la matriz y vamos a agregar elementos y en la primera columna vamos a seleccionar los ejes. Vamos a elegir la segunda columna las habilidades. Aquí podría mezclar con el inicio, con el desarrollo,
con el cierre. A lo mejor otro elemento adicional importante que yo quisiera considerar son los recursos a utilizar y finalmente voy a agregar un campo más que es la metodología. Si se fijan, el sistema da todas las opciones de componentes que existen, pero cada colegio decide el elemento que va a utilizar dentro de su planificación. Hago clic en guardar y con esto ya queda diseñada mi matriz. Y por eso es que nosotros recomendamos que lo primero que se realice sea esto, ya que de esta forma, luego en el centro de planificaciones, cada profesor solo completa los elementos que son considerados en el diseño. Si bien van a estar todos disponibles, las indicaciones ahí es mencionarles cuáles son los componentes que están considerados para la planificación. Otra sección que tiene acceso el jefe de UTP tiene que ver con con las matrices de planificación. Y simplemente esta sección va a agrupar todas las planificaciones que estén en estado vigente. ¿Ya? Es un poquito para limpiar o para ordenar esas planificaciones que ya están en estado vigente y no buscarlas en el centro de planificaciones. Se pueden buscar directamente desde acá y con la opción directa de imprimir el diseño. De esa forma no tengo que ir al centro de planificaciones e imprimir las planificaciones por cada una de ellas, sino que la puedo hacer directamente desde acá. Es, por así decirlo, un enlace más directo a imprimir las planificaciones. ¿Ya? También otra sección importante para el jefe de UTP es la que hemos denominado registro de avance. Y esta sección trabaja en conjunto con el profesor de asignatura. ¿Ya? Porque ya que en esta sección se va indicando cuál ha sido el avance de la planificación, de lo planificado respecto a las clases. Aquí el trabajo es en conjunto, como lo había indicado, y el profesor de asignatura es el primero que tiene que ingresar a esta planificación, ya que a través de esta, el profesor va a ir indicando el avance que ha ido realizando por cada una de estas clases o de cada una de estas planificaciones. Por ejemplo, la planificación que yo, como profesor de asignatura, creé para el 14 de marzo, debo indicar si la clase fue realizada y el sistema me da la opción de poder ingresar cuál fue la fecha de término efectiva, porque puede haber finalizado otro día y no ese mismo día que fue realizada la planificación. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido el porcentaje de logro del objetivo de la clase? Esto es netamente eh, indicado por el profesor. Acá él puede indicar que ha sido cubierto en un 90% lo planificado o también indicar que ha sido cubierto en un 100% el objetivo de la clase. Y así lo va realizando por cada una de las clases. Por ejemplo, esta va a indicar que también fue el 24 de marzo, también con un 100%, y esta clase de acá, del 28 de marzo, la vamos a indicar que fue finalmente finalizada el 29. En este caso, su porcentaje de logro de la clase solo alcanzó un 90% según lo que él ha estimado. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí y vamos a guardar. Eso es una vista del profesor. En el caso del jefe UTP, cuando ingrese en esta sección del registro de avance, se va a presentar la misma tabla que puede ver el profesor de asignatura de sus asignaturas y va a ingresar a una de ellas para ver efectivamente también su avance. En este caso ingresé a otra planificación, a una planificación de matemáticas, y el jefe UTP va a tener la posibilidad de ver dos pestañas adicionales. Estas dos pestañas no las ve el profesor de asignatura, ¿ya? Y entre la pestaña de revisión y en esta sección le va a permitir al jefe UTP poder dejar registro de revisiones que puede hacer a la clase que el profesor haya indicado va a poder dejar registro de la revisión de la clase del profesor. ¿Cómo lo puede hacer? A través de estas tres iconos que están aquí, donde puede hacer una revisión presencial, una revisión a los cuadernos de clases, a los cuadernos de los estudiantes, y una revisión al libro de clases, donde van dejando el contenido pasado por cada una de las clases. Y
tiene que hacer clic en uno de ellos y una vez ingresado a la pestaña de revisión, tiene que hacer clic en agregar revisión y en esta etapa va a se despliega un formulario en donde va a poder ingresar el título de la revisión, por ejemplo, revisión de clases, va a poder indicar una fecha de cuando se está realizando esta revisión. Aquí aparece el nombre del profesor y simplemente debe contestar dos preguntas básicas. Y en observaciones, el jefe UTP puede ingresar elemento adicional para enriquecer esta simple encuesta. Vamos a guardar. Y de esta forma queda registrado una revisión de tipo clase. Si regresamos acá, podemos ver acá que la clase 2 fue revisada de forma presencial. Bueno, ustedes se preguntarán para qué sirve poder ingresar esta información. Bueno, básicamente con esta información yo puedo volver aquí a mi sección a mi módulo de planificación curricular y voy a ingresar al reporte de revisión. Y en este reporte de revisión, como jefe UTP, el sistema me va a entregar primero que todo todas las revisiones que yo he realizado a los profesores de asignatura en sus distintas asignaturas, en sus distintas clases, ¿ya? Los resultados de esta es una tabla en donde yo voy a poder después exportar a Excel o imprimir, ¿cierto? Y exportar a Excel poder sacar indicadores ahí un poquito más eh, relacionados a lo que yo estoy preguntando. Y por otra parte, acá tengo un agrupador de revisiones que es una especie de una tabla dinámica, ¿ya? Porque funciona de la siguiente forma. Si yo ingreso los tipos de revisión, por ejemplo, por asignatura, y genero, el sistema me va a indicar que hasta el momento llevo dos revisiones realizadas. O sea, llevo por asignatura la revisión de matemática y han habido dos revisiones consideradas en matemática. Si yo sigo agregando elementos para filtrar, por ejemplo, si hago tipo de revisión, el sistema me va a indicar que hay al menos en revisión presencial, en la asignatura de matemática hay una y en revisión del libro de clases también en la asignatura de matemática hay una. Si yo quito asignatura acá, me va dando indicadores que agrupan lo que yo previamente haya registrado como revisión. Aquí puedo incorporar más elementos, por ejemplo, si quisiera ver por el profesor, aquí me está indicando que, lo voy a quitar acá, me está indicando que el profesor Cristóbal Araneda tiene al menos dos revisiones hechas. Y si voy un poquito más en detalle, en el tipo de revisión es una de revisión del libro de clase y otra de revisión presencial. Entonces, al registrar yo las revisiones dentro del sistema, me va entregando toda esta información de forma automática. Esto también es una de las funcionalidades que tiene el jefe de UTP dentro del módulo de planificación curricular. La otra sección que también le permite, que está habilitada para el jefe UTP, es el listado de cartas GAN, la cual también muestra en esta tabla, va a mostrar solamente las planificaciones que se encuentran en estado vigente, que también muestra el avance que previamente el profesor haya informado, y desde este botón de acción me permite ver todas las clases que han sido planificadas, ¿ya? En una carta en donde yo tengo la opción de poder ver de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual, para verlo un poquito más comprimido, o en este caso lo voy a dejar de forma diaria para que se vea un poquito mejor. Y aquí voy a tener todas las clases realizadas, el porcentaje de avance que ha indicado el profesor, cuál ha sido su fecha de inicio y su fecha de término de la clase, ¿ya? Y tenemos elementos como lo que está planificado. Esta clase es del día 7 que considera 90 minutos y está completada según la simbología que está expresada acá. Esta también está completada según la simbología y en este caso está no completada aún y esta también está no completada aún pese a que la fecha actual es el 21. Hoy es 21, estoy parado yo en el 21 de marzo. Lo podemos ver aquí en el calendario. Yo estoy parado acá en el 21 de marzo. Y como se pueden dar cuenta, el sistema me va a indicar que la planificación está retrasado según lo que el mismo profesor planificó.
De esta forma, como jefe UTP, a mí me da una herramienta bastante útil para poder yo determinar efectivamente que el profesor en esta clase está retrasado. En esta clase de acá, que vienen más acá, por ejemplo, la clase 5, la clase 6, si no están completadas, no ha sido completada aún, pero según esta fecha todavía no es tiempo de que sea completada. Pero en estos casos acá, efectivamente el profesor o el jefe UTP podría darse cuenta que la planificación está siendo, se está atrasando. Eso es con respecto a la carta GAN. Y las otras dos secciones que tiene habilitado el jefe de UTP son el traspaso por curso y el traspaso anual. Y estas secciones son más bien utilizadas por los profesores de asignatura, ya que con estas secciones a mí me va a permitir poder replicar planificaciones en otros cursos que yo previamente hice. ¿Ya? Entonces, esas son las principales funcionalidades del módulo de planificación curricular vista desde la mirada o desde las funciones que tienen el jefe de UTP. Esperemos que haya sido de utilidad este video y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales, ya que durante este año vamos a estar informando bastantes novedades para todos los usuarios de ese. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.